Piensa por un momento. ¿Qué harías si para ser fiel a tus principios tuvieras que renunciar a todo lo que has conseguido? A tu carrera, a tu fama, a tu fortuna. Esa fue la encrucijada que enfrentó Muhammad Ali. En 1967 no era solo un boxeador, era el campeón mundial indiscutible de los pesos pesados, el más grande, un ícono global en la cima de su poder. Pero entonces, una llamada lo cambió todo. El gobierno de Estados Unidos le ordenó unirse al ejército para luchar en la guerra de Vietnam, y Ali, citando sus creencias religiosas y su conciencia, dijo que no. La respuesta del sistema fue brutal. Le arrebataron su título, le prohibieron boxear y lo amenazaron con la cárcel. Sacrificó los mejores años de su carrera, su sustento y su libertad. De la noche a la mañana, el héroe se convirtió en un traidor para muchos. Pagó el precio más alto, no en el ring, sino por ser leal a sí mismo. Corría el año 1967 y en el centro del universo deportivo un hombre no solo peleaba, sino que danzaba. Muhammad Ali. El aire vibraba con su nombre. No era solo el campeón indiscutido de los pesos pesados, era el rey del mundo, y el mundo era su escenario. En una era en la que los gigantes del ring eran vistos como máquinas lentas y demoledoras, Ali era una anomalía, una fuerza de la naturaleza con la gracia de un bailarín de ballet. Flotar como una mariposa, picar como una abeja. No era un eslogan, era una descripción literal de su arte. Sus pies nunca parecían tocar la lona por completo. El famoso Ali Shuffle, esa danza casi burlona en medio del combate, no era solo para el espectáculo, era una guerra psicológica. Desmoralizaba a oponentes que simplemente no podían comprender cómo un hombre de su tamaño podía moverse con esa velocidad vertiginosa. Sus manos eran relámpagos. Su jab, una herramienta que la mayoría usaba para medir la distancia, era en sus manos un arma ofensiva, un látigo que castigaba, cegaba y preparaba el terreno para combinaciones que fluían como el agua. Veías el golpe salir, pero cuando querías reaccionar, ya habías recibido 3 más. Era una tormenta perfecta de potencia, precisión y una velocidad que desafiaba la lógica. Rival tras rival, hombres que habían demolido a otros, se veían reducidos a aprendices torpes, persiguiendo una sombra que les golpeaba desde todos los ángulos. Pero el espectáculo no terminaba con la campana. De hecho, a menudo, el verdadero show comenzaba fuera del ring. Ali era un poeta del cuadrilátero y del micrófono. Su carisma era un huracán. En una época en que se esperaba que los atletas, especialmente los afroamericanos, fueran humildes y silenciosos, Ali era un volcán de confianza y elocuencia. «Soy el más grande», proclamaba al mundo, y lo decía con tal convicción que te obligaba a creerle. No era arrogancia, era una fe inquebrantable en sí mismo que inspiraba a millones. Con su ingenio afilado, convertía las ruedas de prensa en eventos imperdibles. Bautizaba a sus oponentes con apodos ingeniosos, predecía el asalto exacto en el que caerían y recitaba poemas que se burlaban de ellos. Transformó el boxeo de un simple deporte a una saga épica, donde cada combate era un nuevo capítulo con un héroe carismático y un villano que estaba destinado a caer. Su fama se había derramado mucho más allá de las cuerdas del ring. Era una figura global. En una década de profundos cambios sociales y lucha por los derechos civiles, Ali era más que un atleta. Su conversión al Islam y el cambio de su nombre de Cassius Clay a Muhammad Ali no fue solo una decisión personal, fue una declaración de identidad, de orgullo y de independencia que resonó en todo el planeta. Era joven, era guapo, era articulado y no tenía miedo de decir lo que pensaba, sin importar cuán controvertido fuera. Así que en 1967, cuando veías a Muhammad Ali, no estabas viendo solo al campeón, estabas viendo un fenómeno cultural, un símbolo de cambio, una fuerza de la naturaleza envuelta en guantes de boxeo. Estaba en la cima absoluta de sus poderes físicos y en la cumbre de su influencia mundial. Era invencible, intocable.
el dueño de su propio destino. El mundo entero lo observaba, conteniendo la respiración, sin saber que el mayor combate de su vida no se libraría sobre una lona, sino en los tribunales de la conciencia y la justicia. Pero en ese momento, en esa cumbre dorada, él era simple y llanamente el hombre más grande del mundo, en la cima del mundo. Imagínalo. Eres joven, carismático, invencible. Eres el campeón mundial de los pesos pesados. Flotas como una mariposa y picas como una abeja. El mundo entero corea tu nombre, un nombre que tú mismo elegiste, Muhammad Ali. Has conquistado el universo del boxeo. Eres un ícono cultural, un símbolo de fuerza y de una confianza que roza la arrogancia divina. Cada golpe, cada entrevista, cada poema te hace más grande. El dinero, la fama, la adoración, todo es tuyo. Estás en un lugar con el que la mayoría de la gente solo puede soñar. Pero entonces, en medio del rugido de los aplausos y el destello de los flashes, una llamada diferente llegó a su puerta. No era un retador por el título, ni un contrato millonario. Era un sobre oficial del gobierno de los Estados Unidos. Dentro, una orden fría e impersonal. Debía alistarse para servir en el ejército y luchar en la guerra de Vietnam. Para la mayoría de los hombres de su edad, esa orden era el fin de la discusión. Era un deber, una obligación patriótica. Pero para Muhammad Ali era una encrucijada imposible. No era una simple decisión. Era una colisión frontal entre el hombre que el mundo veía y el hombre que él era en su interior. Y entonces se negó, rotundamente. No fue una negativa susurrada o una evasiva legalista. Fue una declaración pública, desafiante y sin disculpas. Basado en sus creencias religiosas como ministro de la nación del Islam y en su brújula moral, declaró que su conciencia no se lo permitía. Para él, la guerra era una contradicción fundamental de sus enseñanzas. El Corán le enseñaba a no participar en guerras, a menos que fueran declaradas por el propio Alá, y esta, claramente, no lo era. Pero su negativa iba mucho más allá. Era profundamente personal y política. Ali, en una de sus declaraciones más famosas y poderosas, conectó la guerra en el extranjero con la lucha en casa. Dijo: «Mi conciencia no me dejará ir a matar a mis hermanos, o a gente más oscura, o a pobres hambrientos en el lodo por la grande y poderosa América». ¿Y matarlos para qué? Nunca me llamaron níger, nunca me lincharon, no me atacaron con perros, no me robaron mi nacionalidad, no violaron, ni mataron a mi madre y a mi padre. ¿Matarlos para qué? ¿Cómo puedo ir a matar a gente pobre? Simplemente llévenme a la cárcel. De repente, la pelea más grande de su vida no estaba en un cuadrilátero. Estaba en el tribunal de la opinión pública y en los pasillos del poder. El gobierno de los Estados Unidos no se toma a la ligera que el hombre más famoso del planeta desafíe su autoridad en tiempos de guerra. La reacción fue inmediata y brutal. Le arrebataron el cinturón de campeón del mundo. Le suspendieron su licencia de boxeo en todo el país. Le confiscaron el pasaporte, convirtiéndolo en un prisionero en su propia tierra. De la noche a la mañana, pasó de ser un héroe americano a un paria, un traidor para millones de personas. La misma prensa que antes lo celebraba, ahora lo condenaba. Los patrocinadores desaparecieron. La fuente de sus ingresos se secó por completo. Se enfrentaba a una sentencia de 5 años de prisión y una multa enorme. Todo por mantenerse firme en sus convicciones. Perdió 3 años y medio de su carrera, los años de plenitud física de un atleta, el momento en que un boxeador de peso pesado está en su punto más álgido. Se lo quitaron todo, su título, su sustento, su derecho a competir, todo, excepto su voz y sus principios. Porque en ese acto de desafío, Muhammad Ali demostró que el verdadero coraje no se mide por la fuerza de tus puños, sino por la fuerza de tus convicciones cuando te enfrentas a la pérdida de todo lo que tienes. Su mayor pelea no fue contra Sonny Liston o Joe Frazier, fue contra su propio gobierno,
por el derecho a decir no. Imaginen por un momento el rugido de la multitud, un sonido ensordecedor, una ola de energía humana que se estrella contra el ring y te levanta en hombros. Imaginen el sudor, el sabor a sangre y la dulce, inconfundible sensación de la victoria. El cinturón de campeón del mundo no era solo metal y cuero, era la culminación de una vida de sacrificios, de madrugadas corriendo en el frío, de golpes recibidos y devueltos, de sueños susurrados en la oscuridad de un gimnasio vacío. Él era el rey, invencible. Su nombre era una leyenda coreada en estadios de todo el planeta. Pero en la cima del mundo, el aire escasea y las sombras se alargan. Llegó un momento, una decisión, una línea que se negó a cruzar, un principio por el que se mantuvo firme cuando todos le decían que se arrodillara. Y el sistema, esa maquinaria implacable que lo había elevado, decidió que era hora de derribarlo. No en el ring, no en una pelea justa, sino fuera de él, donde los golpes no se ven, pero duelen mucho más. Y entonces, las consecuencias, y fueron devastadoras. Primero, le arrebataron su título mundial. No lo perdió en un combate, bajo las luces brillantes y ante la mirada del mundo. Se lo quitaron con la firma de un papel en una oficina con aire acondicionado. Un decreto frío y burocrático anuló años de sangre y esfuerzo. Los titulares que antes cantaban sus alabanzas, ahora gritaban su deshonra. El cinturón que había ceñido su cintura con tanto orgullo, ahora sería disputado por otros, mientras su nombre se convertía en un asterisco en los libros de historia. Después, le quitaron su licencia de boxeador. Este fue, quizás, el golpe más cruel. Le prohibieron hacer lo único que sabía hacer, lo único que le daba sentido a su existencia, el ring, que había sido su escenario, su santuario, su hogar, ahora le estaba vedado para siempre. Los guantes que eran una extensión de sus manos ahora acumulaban polvo. Ya no era un boxeador. Le habían robado su identidad, su propósito. Lo convirtieron en un fantasma en el deporte que había dominado. Y finalmente, el golpe de gracia, el que lo rompería por completo. Lo condenaron a prisión. El rugido de miles de fanáticos fue reemplazado por el eco solitario de una puerta de celda al cerrarse. Los focos del estadio se cambiaron por la luz pálida de un fluorescente que nunca se apaga. Su libertad, el bien más preciado de cualquier ser humano, le fue confiscada. Pasó de ser un ídolo global a un número de recluso. En un instante, el campeón lo perdió todo. El mundo que lo había adorado le dio la espalda con una velocidad vertiginosa. Los amigos del campeón, los que le daban palmadas en la espalda y bebían de su copa, desaparecieron como la niebla al amanecer. El séquito se desvaneció. El dinero se esfumó en abogados y multas. Quedó solo, rodeado por 4 paredes de hormigón, con el único eco de sus propios pensamientos. Los días se convirtieron en un lienzo gris de monotonía, cada amanecer igual al anterior, una tortura silenciosa para un hombre acostumbrado a la acción, a la gloria, al ruido. Pero aquí es donde la historia se vuelve más profunda. ¿Qué queda cuando te quitan todo lo que te define? Cuando te arrancan el título, la profesión y la libertad. Le quitaron el cinturón, pero no los años de sacrificio que lo forjaron. Le quitaron la licencia, pero no la disciplina de acero grabada en su alma. Le quitaron la libertad, pero no la fortaleza de su convicción, esa misma que lo había llevado a ese oscuro lugar. El mundo lo había despojado de su corona, pero dentro de los muros de una celda, el hombre comenzaba una pelea diferente. La más difícil de todas, la lucha por encontrarse a sí mismo de nuevo, no como el campeón que fue, sino como el hombre que siempre había sido. 1967. Muhammad Ali es el campeón indiscutible de los pesos pesados. Es joven, rápido, carismático y está en la cima del mundo, en el apogeo absoluto de su poder físico. Y de repente, silencio. El rugido de la multitud es reemplazado por el eco de un tribunal. El cuadrilátero por un exilio forzoso. Durante casi 4 años,
A Muhammad Ali le fue arrebatado todo aquello por lo que había luchado. Le quitaron su licencia de boxeo, le despojaron de su título de campeón y le prohibieron ejercer su profesión en el momento más crucial de su carrera. La razón de este exilio fue su negativa a ser reclutado por el ejército de los Estados Unidos para luchar en la guerra de Vietnam. Como ministro de la Nación del Islam y objetor de conciencia, su postura era firme y clara. Su famosa declaración resonó en todo el mundo. Yo no tengo ningún problema con el Viet Cong. Ningún vietnamita me ha llamado nunca nigger. Para el sistema establecido, esto era un acto de traición. Para Ali, era un acto de fe y de principios. Muchos atletas en su posición se habrían desvanecido en la oscuridad, esperando que el tiempo resolviera su situación. Pero Ali no desapareció. Al contrario, el hombre que fue silenciado en el ring encontró una voz aún más potente fuera de él. Los mejores años de su vida atlética, esos que van de los 25 a los 29, se perdieron para el deporte, pero se ganaron para la historia. Los cuadriláteros fueron reemplazados por auditorios universitarios, los gimnasios por centros comunitarios y los micrófonos de los periodistas deportivos por los de los mítines, por los derechos civiles. Ali se embarcó en una gira de conferencias por todo el país, encontrando una nueva audiencia en una juventud que, como él, cuestionaba la autoridad y se oponía a la guerra. Aquí, el Ali fanfarrón y poeta del ring evolucionó. Su legendaria rapidez de palabra, antes usada para burlarse de sus oponentes, ahora se afilaba para desmantelar argumentos políticos y sociales con una lógica impecable y un carisma arrollador. No leía discursos preparados, hablaba desde el corazón con una convicción que era imposible ignorar. En sus charlas, conectaba magistralmente la lucha por los derechos civiles en casa con la guerra en el extranjero. Cuestionaba la lógica de enviar a jóvenes negros a miles de kilómetros para luchar por una libertad en el sudeste asiático que no tenían en las calles de Alabama o Mississippi. Hablaba de la injusticia racial, de la hipocresía de un sistema que le exigía lealtad mientras se la negaba a su gente. Se convirtió en una de las figuras más polarizantes de Estados Unidos. Para muchos, era un traidor que eludía su deber patriótico. Lo vilipendiaron en la prensa y fue objeto de un odio inmenso. Pero para millones de otros, especialmente para la comunidad afroamericana y para el creciente movimiento contra la guerra, se convirtió en un héroe. Era un símbolo de integridad, un hombre dispuesto a sacrificar su fama, su fortuna y su libertad por sus creencias. Su sacrificio le dio una autoridad moral que ningún cinturón de campeón podría otorgarle. Durante estos casi 4 años, Muhammad Ali se transformó de un célebre atleta a un líder global. Trascendió el deporte para convertirse en una voz de la conciencia de una nación en crisis. Mostró a otros atletas que su plataforma podía ser utilizada para algo más que vender productos, que podían ser agentes de cambio. Finalmente, en 1971, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló su condena por evasión del servicio militar y se le permitió volver a boxear. Cuando regresó al ring, no era exactamente el mismo Ali. Había perdido un ápice de su legendaria velocidad, un destello de esos reflejos sobrehumanos. El exilio le había robado su mejor momento físico, pero a cambio le había dado algo mucho más duradero. Había ganado una perspectiva, una madurez y una estatura moral incalculable. El hombre que volvió al cuadrilátero no era solo el campeón de los pesos pesados, era el campeón del pueblo, un icono forjado no en la victoria de un combate, sino en la soledad de la convicción. 3 años, 7 meses y 4 días. Ese fue el precio que Muhammad Ali pagó por sus convicciones. Le arrebataron su licencia, su pasaporte y el título de campeón mundial de los pesos pesados que tanto le había costado ganar. Sus años dorados como atleta, entre los 25 y los 29, se consumieron no en salas de tribunales y en un exilio forzado del único mundo que conocía, sino en el ring donde su leyenda se había forjado. El hombre más rápido y elocuente del planeta
había sido silenciado, condenado al ostracismo en la cima de su poder. Mientras él hablaba en campus universitarios para sobrevivir, la división de los pesos pesados siguió adelante sin él. Nuevos y feroces leones reclamaban el territorio que él había abandonado. El trono que dejó vacante no había esperado. Un nuevo rey, brutal e implacable, se había sentado en él. Smoking Joe Frazier, un tren de mercancías humano con un gancho de izquierda que podía apagar las luces de cualquier ciudad. El mundo del boxeo tenía un nuevo campeón indiscutible, y el nombre de Ali comenzaba a sonar como un eco del pasado, una leyenda de un tiempo anterior. Pero Ali nunca dejó de luchar. Su batalla no era con los puños, sino con la ley. Apelación tras apelación, puerta tras puerta, su equipo legal llevó su caso a través del laberinto del sistema judicial estadounidense. Y entonces, el 28 de junio de 1971, llegó la noticia que sacudió al mundo del deporte y de los derechos civiles. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en una decisión histórica y unánime, anuló su condena. La batalla legal había terminado. Muhammad Ali era un hombre libre para volver a hacer lo que mejor sabía: boxear. La noticia fue una explosión de júbilo, pero inmediatamente dio paso a una pregunta profunda, una duda que flotaba en el aire de cada gimnasio y cada redacción deportiva del mundo. Tras casi 4 años fuera, ¿qué Ali regresaría al cuadrilátero? El exilio no solo le había robado tiempo, le había robado ritmo, le había robado el filo de la competición. El boxeo es un arte cruel que no perdona las ausencias. La velocidad, ese don casi sobrenatural que le permitía bailar alrededor de gigantes como si fueran estatuas, ¿seguiría ahí? ¿Y su resistencia? ¿Podría su cuerpo, ahora más cercano a los 30, soportar el castigo de los nuevos asesinos de la división? El mundo se preguntaba si el Ali, que regresaba, seguiría siendo el más grande. La duda era legítima. El joven Cassius Clay, que había sorprendido al mundo contra Sonny Liston, era un prodigio de reflejos y movimiento. El Ali campeón era una sinfonía de velocidad y precisión, pero el hombre que ahora se preparaba para volver era una incógnita. Había perdido los años en los que un boxeador consolida su grandeza. Su primera pelea de regreso contra Cherry Quarry no fue solo un combate, fue un referéndum. Cada movimiento fue analizado bajo un microscopio. Era su jab tan rápido, seguía flotando como una mariposa. El Ali que subió al ring esa noche era diferente, quizás un poco más lento, un poco más anclado al suelo. Ya no era el bailarín etéreo de antes, pero en sus ojos ardía el mismo fuego, y en sus puños, aunque quizás no tan eléctricos, había una nueva pesadez, una nueva determinación forjada en la frustración y la injusticia. Ganó esa pelea, y la siguiente, pero no eran victorias que disiparan todas las dudas, eran más bien la confirmación de que el corazón del campeón seguía latiendo. El Ali, que regresaba, no era una copia del que se fue. Era un hombre cambiado por la adversidad, un luchador que ahora entendía que la fuerza no solo reside en la velocidad de los pies, sino en la resistencia del espíritu. La pregunta ya no era si seguía siendo el mismo. La verdadera pregunta era si esta nueva versión, más sabia, más dura y con algo que demostrarle al mundo entero, podría ser, de alguna manera, aún más peligrosa. El camino para recuperar su corona apenas comenzaba, y los leones, más feroces, con Joe Frazier a la cabeza, lo estaban esperando. Y así, después de años de exilio y batallas de regreso, su camino lo llevó a un clímax que parecía sacado de una leyenda, un enfrentamiento que resonaría por siempre en la historia del deporte. El escenario, Kinshasa, Zaire, en 1974. El evento, la Rumble in the Jungle, la pelea en la selva. Frente a él se erigía una montaña humana llamada George Foreman. Foreman no era solo el campeón, era un monstruo invencible, una máquina de demolición que había aniquilado a los 2 únicos hombres que habían derrotado a Ali.
Joe Frazier y Ken Norton. Los había despachado con una facilidad aterradora, como si fueran meros principiantes. Foreman era más joven, más fuerte, y su pegada era considerada una de las más devastadoras de todos los tiempos. Tenía una mirada fría y vacía que prometía destrucción. Los expertos no se preguntaban si Ali perdería, sino en qué asalto caería y cuánto daño sufriría en el proceso. Daban a Ali, con sus 32 años, por acabado, una reliquia gloriosa a punto de ser sacrificada. La noche de la pelea, la humedad se pegaba a la piel. El mundo entero observaba, la mayoría esperando una ejecución. Sonó la campana y Ali hizo lo impensable. En lugar de bailar, de usar su famosa velocidad para mantenerse alejado del poder de Foreman, se fue directamente hacia las cuerdas. Se recostó sobre ellas, cubriéndose, invitando al monstruo a atacar. El público y los comentaristas quedaron atónitos. ¿Qué estaba haciendo? Parecía un suicidio. Foreman, confundido pero ansioso por terminar la pelea, aceptó la invitación. Empezó a descargar una tormenta de golpes brutales, golpes que habían derribado a todos los demás. Sus puños caían como mazos sobre los brazos, los hombros y el cuerpo de Ali. Asalto tras asalto. La escena era la misma. Foreman golpeando sin piedad y Ali recostado en las cuerdas, absorbiendo el castigo, susurrándole al oído a su rival entre golpes: «Es todo lo que tienes, George. Me dijeron que pegaba fuerte». Era una estrategia de una genialidad y un coraje sobrehumanos. Lo que el mundo no veía era que Ali estaba usando la elasticidad de las cuerdas para disipar la fuerza de los impactos. Estaba dejando que el campeón se vaciara, que gastara toda su energía golpeando un objetivo que se negaba a caer. La selva de Zaire no solo era el escenario, sino también un factor. El calor y la humedad estaban agotando al coloso de Foreman mucho más rápido de lo que él imaginaba. Hacia el séptimo asalto se empezó a notar un cambio. Los puños de Foreman ya no tenían la misma velocidad, el mismo poder explosivo. Su ritmo bajó. El cazador estaba exhausto y Ali, a pesar del castigo recibido, seguía ahí, con la mirada clara, esperando su momento. Y entonces, en el octavo asalto, llegó. Ali vio la apertura. Foreman lanzó un gancho lento y cansado. De repente, como una cobra, Ali salió de las cuerdas. Explotó con una combinación de golpes rápidos y precisos que nadie creía que aún poseía. Un derechazo fulminante conectó limpiamente en la mandíbula de Foreman. El campeón invencible se tambaleó. Por primera vez en su carrera estaba herido, desorientado, y entonces otro derechazo, perfecto, definitivo. George Foreman se derrumbó sobre la lona, no de forma violenta, sino lentamente, como un roble gigante que finalmente cede en el corazón de la selva. El mundo se detuvo. Muhammad Ali, el hombre al que habían dado por acabado, se quedó de pie observando la cuenta del árbitro. Había hecho lo imposible. Contra todo pronóstico, había noqueado al hombre al que nadie podía noquear. En ese instante, no solo ganó una pelea, recuperó el título mundial de los pesos pesados, el mismo cinturón que le habían quitado injustamente 7 años antes, no en el ring, sino por sus principios. Había vencido a un rival más joven, más fuerte y más temido, pero sobre todo, había derrotado al tiempo, a las dudas y a la lógica, cimentando su leyenda no solo como el más grande boxeador de todos los tiempos, sino como un maestro de la mente, el coraje y el espíritu humano. Cuando a Muhammad Ali le arrebataron su título mundial, su carrera y su derecho a pelear, el mundo del boxeo pensó que había presenciado el fin de un rey. Lo despojaron de todo en la cúspide de su poder. Pero lo que sus detractores no entendieron es que, al quitarle el cinturón, lo estaban liberando para que peleara su verdadera batalla. Ali demostró que sacrificarlo todo por sus convicciones no era un final, sino el inicio de una leyenda mucho más grande que cualquier récord deportivo. Su negativa a ir a la guerra de Vietnam, un acto que le costó sus mejores años como atleta
y casi lo lleva a prisión, se convirtió en su round más importante. No se peleó bajo las luces brillantes de Las Vegas o el estruendo de un estadio, sino en el silencio de los tribunales y en el escenario de la opinión pública. Fue ahí donde consiguió su mayor victoria, una victoria que no le otorgó ningún trofeo, pero que le ganó el respeto y la admiración de millones de personas en todo el mundo. Su lucha trascendió el cuadrilátero. Se convirtió en una lucha por la justicia, la igualdad y los derechos civiles. Demostró que la verdadera fuerza no reside en la potencia de un puñetazo, sino en la firmeza de los principios. Por eso, cuando recordamos a Ali, no solo vemos al bailarín de los pesos pesados, al poeta del ring, vemos a un hombre que se atrevió a desafiar a un sistema, que puso su conciencia por encima de la gloria, y en ese acto se aseguró de que su nombre no solo fuera recordado, sino venerado. Se convirtió en un ícono inmortal.